Los grandes iniciados, tomo 1. San Francisco de Asís, el hermano de la naturaleza. Francesco Bernardone, su nombre real, nació en Asís, pequeño pueblo del centro de Italia, en 1181. Su padre fue un acaudalado comerciante, por lo que Francisco creció en un ambiente lleno de lujos y placeres, llegando a ser el dirigente de la sociedad debido a su encanto y vitalidad. Fue encarcelado durante una guerra entre los pueblos de Perugia y Asís en 1201. A eso le siguió una penosa y larga enfermedad, así como una serie de señales que San Francisco comenzó a interpretar como llamados divinos. En 1204, mientras se hallaba cumpliendo una misión militar, tuvo un sueño que le hizo dedicarse a curar a los enfermos y a ayudar a los necesitados, particularmente a los leprosos. También se dedicó a reconstruir la iglesia de San Damián, renunciando después a sus bienes materiales para convertirse en ermitaño. Más tarde viajó por toda Italia, predicando la imitación de Cristo y la penitencia. Por ese tiempo comenzó a tener sus primeros seguidores. En 1210 visitó Roma con 12 discípulos y recibió del Papa Inocencio III la confirmación de una orden de los primitivos, cuya misión consistía principalmente en divulgar los preceptos de los evangelios. Los pequeños hermanos, fratres minores, vivieron una corta temporada en Santa María de los Ángeles, cerca de Asís, viajando por Umbría en parejas, predicando y trabajando para obtener el sustento. San Francisco también fundó en esa época órdenes de monjas entre las mujeres piadosas de la comarca. Después de varios viajes por España, así como de haber sufrido un cautiverio en Oriente, mientras predicaba para los cruzados, decidió renunciar al mando de la orden, que ya era una orden muy numerosa y de gran importancia. Después de su renuncia en 1220, encontrándose ya gravemente enfermo, se retiró a vivir con el grupo reducido de sus primeros seguidores a un pequeño monasterio de Umbría, manteniendo un completo retiro por el resto de su vida. En 1224 tuvo una experiencia mística en el monte Laverna, durante la cual sus manos y pies mostraron las mismas heridas, estigmas que tuvo Cristo al ser crucificado. Después de esa experiencia escribió su célebre Canto del Hermano Sol. El resto de su vida permaneció enfermo y casi ciego, pero mantuvo su fortaleza espiritual, así como su claridad mental y su ternura incomparable hacia sus pequeños compañeros y amigos. En su testamento reiteró sus mandatos de pobreza, sencillez espiritual y el rechazo de todos los honores y privilegios. Murió en 1226 y fue canonizado por Gregorio IX en 1229. Sin embargo, sin duda, San Francisco fue el más extraordinario de los hombres de la Europa medieval. Sus ideas, su influencia sobre sus contemporáneos y sobre la posteridad lo han confirmado. Es tanto para la Iglesia católica como para otras religiones el santo más amado de la historia. La obra de San Francisco no se limita solo a sus enseñanzas. Su obra también desde el punto de vista literario es de gran importancia. Su Canto del Hermano Sol es un poema de gran calidad. Es un himno a la belleza de la creación, al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al agua, así como a la vida de los animales y las plantas. Su sentimiento único de amor a la naturaleza y a todos los seres vivientes, así como su rechazo a todo lo material, incluso dentro de la Iglesia, han sido el ejemplo de una vida santa y ejemplar para toda la humanidad. Sri Aurobindo, filósofo del superhombre. La India, con sus profundos espiritualismos, ha sido la cuna de incontables místicos y visionarios. Entre ellos se destaca la figura de Sri Aurobindo Ghose, filósofo místico que dedicó su vida a la liberación de su país. Por esta razón ocupó un lugar especial en la historia de los iniciados, quienes por lo común se han mantenido al margen de la política.
Nació en Calcuta el 15 de agosto de 1872. Sus primeros años los pasó en Darjeeling, donde estudió en una escuela occidental. En 1879 fue enviado a Inglaterra a continuar sus estudios. Allí realizó toda su carrera, especializándose en literatura clásica en el King's College de Cambridge. Aparte del inglés que dominó hasta el grado de hacerla su lengua literaria, aprendió perfectamente el griego, el latín, el italiano y el alemán. Cuando en 1893 regresó a la India, era poseedor de una amplia cultura clásica. Durante 11 años estuvo al servicio de Maharaja de Baroda, lo que le permitió estudiar profundamente el sánscrito y las tradiciones espirituales de su país. Fue entonces cuando se inició en el estudio del yoga. Ocupó en 1906 el puesto de director del Bengal National College. Por esta época dio principio a su actividad política, uniéndose fervorosamente a la causa independentista de su patria. En 1908 fue juzgado por haber tomado parte en un atentado dinamitero contra un magistrado de Calcuta. Se le acusaba de que en su casa se había fabricado la bomba. Sorpresivamente para todos, únicamente se le condenó a 1 año de cárcel. Se pensaba que sería ejecutado, pero inexplicablemente no sucedió así. Fue precisamente en esta época tan agitada que tuvo su primera revelación mística, por la que se realizó espiritualmente. Comprendió después de esto que la causa de su vida debía seguirse por la vía espiritual y se retiró de la actividad política. Se estableció en Pondicherry, India francesa, hasta su muerte el 5 de diciembre de 1950. Aunque ya retirado del activismo revolucionario, condenó siempre a la no violencia, considerándola un movimiento de moralistas impotentes. En su obra Size of the Gita escribió: la guerra y la destrucción son un principio universal que gobierna no solamente nuestra vida puramente material, sino también nuestra existencia mental y moral. Es evidente también que sus actividades políticas estuvieron inspiradas en motivos espirituales, por lo que al final de su vida se dedicó a descubrir la forma en que el universo podría redescubrir su verdadera esencia y volverse divino. Con la ayuda de una francesa, mujer de excepcionales cualidades espirituales, a quien él llamaba madre, Mirra Richard, esposa del explorador Paul Richard, fundó un ashram o comunidad religiosa que lleva su nombre y que se convirtió en una importante institución educativa que actualmente cuenta con numerosos discípulos. En este centro no se practica ningún credo o ritual religioso, sino únicamente la meditación y la concentración. Sus residentes no son ascetas, sino hombres y mujeres comunes a los que se les asignan determinadas tareas que cumplen con un espíritu de amor. El mensaje de la filosofía de Sri Aurobindo es un mensaje de esperanza, pues él imaginaba una especie de salvación cósmica por la que el hombre y el universo están destinados a volverse divinos. Esto se encuentra determinado por la ley de la evolución. Todo lo creado tiende a superarse, siguiendo para ello el camino materia-vida-mente, supermente, hasta llegar al espíritu absoluto, Satchidananda, del que desciende. Hasta ahora se han alcanzado únicamente los 3 primeros pasos de la evolución, pero pronto llegará el día en que la evolución dé el paso hacia la supermente, que cambiará la naturaleza del universo, la muerte por la inmortalidad, lo finito por lo infinito, lo imperfecto por lo perfecto. Sri Aurobindo ha sido reconocido como el profeta del superhombre, como el hierofante de una nueva era. Su superhombre es el hombre Dios, el ser gnóstico que supera al hombre común en lo espiritual y no en lo físico. De ninguna manera debemos confundirlo con el superhombre de Nietzsche. Las obras de Sri Aurobindo son muy numerosas, incluyen escritos sobre filosofía, yoga, sociología y política,
así como poemas, obras de teatro y de crítica literaria. Entre sus libros más conocidos se encuentran La mente de la luz, editorial Saros, Buenos Aires, 1958. La síntesis del yoga, elementos del yoga, The Life Divine, Essays of the Gita y muchos otros. Avicena, médico cabalista. Llamado Aben Sina por los hebreos, su verdadero nombre fue Abu Ali al-Husan ibn Abdullah ibn Sina, notable médico y filósofo persa. Nació en un pequeño poblado cerca de Bokhara, en Turquestán, el año de 980. Su padre fue simpatizador del movimiento ismailita, y aunque Avicena no siguió sus pasos, el elemento griego de su filosofía pudo tener origen por su contacto con ese movimiento. Fue tal su precocidad que a los 10 años conocía a fondo el Corán y tenía vastos conocimientos de álgebra, teología musulmana y aritmética. A los 18 era médico y había adquirido un inmenso saber en filosofía. Su reputación de erudito era tan grande que al morir su padre fue nombrado gran visir por el sultán Magdal Dowlet, cargo que desempeñó hasta la caída de la dinastía samánida en 999. Abandonó Bokhara y se dedicó a viajar de un lado a otro, adquiriendo conocimientos. En 1012 se retiró a estudiar medicina en Jordán, donde creó un sistema tan integral que a la fecha es considerado como uno de los primeros y más completos de la historia. Este sistema es de gran claridad y resume en forma admirable las doctrinas médicas de los antiguos griegos. Después de vivir en diferentes sitios, Rui, Qazwin e Ispahan, donde se le nombró médico del rey persa Ayaedaulah, se dice que fue retirado de su puesto debido a su forma disipada de vida. En 1020 aproximadamente se le nombró visir de Hamadaj, donde pasó los últimos años de su vida, muriendo en 1037. Su extensa obra fue escrita en árabe en su mayor parte. Sus libros sobre matemáticas, filosofía y medicina suman casi un centenar. Entre ellos se incluyen 7 tratados sobre la piedra filosofal. Su obra Ash-Shifa, El rescate del alma, llamada Suficiencia en sus versiones latinas, es una de las más conocidas. En ella explica que para él la filosofía es la única forma de entender el islamismo, y interpretado en términos de Aristóteles y Plotino, es la forma de vida más alta y perfecta que pueda existir. Él aplicó esta regla con éxito en todas las situaciones donde la filosofía y la religión se juntan, como la contemplación filosófica de un mundo más perfecto, a la que se llega a través de un severo entrenamiento racional. Para Avicena esta forma sustituye a las plegarias del místico. La profecía no debe ser restringida a la imaginación o a la creación de impresiones, símbolos de verdad filosófica, sino que es en sí misma la más alta cualidad intelectual concebible. Avicena poseyó una vigorosa mente intelectual que supo sistematizar y organizar un sistema filosófico a la manera de los griegos, que fueron sus maestros.